Hola, ¿qué tal? Un vídeo bastante famoso en mi canal sobre bicicletas, que tengo algunos sobre bicicletas, es sobre la modificación de unos pedales, en este caso los Shimano Saint. Para el caso pueden valer para otros modelos que tengan pues, la misma arquitectura de fabricación. Y la modificación consiste en, bueno, en darles bastante menos fuerza o que se necesite menos fuerza para sacar la cala del pedal, que es un problema que yo tuve y que puede tener mucha gente, de hecho sé que lo tiene mucha gente, ¿no? Que aprietan mucho incluso en la posición de regulación menor y muchas veces cuando estás en el monte en situaciones de trialeras y tal y te la estás ahí trialeando, quieres ser capaz de ¡pum! Sacar la cala muy rápido. Y en estos precisamente los Saint, que son los más brutos, los pedales más fuertes, digamos, de Shimano para enduro y demás, pues es casi peor, es bastante difícil, me era muy difícil sacar la cala. Bien, pues como digo, aquel vídeo era muy interesante porque pues corté una de estas pestañas que vemos aquí de uno, simplemente de los dos muelles que lleva, y obviamente pues dejé actuando solo uno. Y ahora os quiero enseñar pues que me he hecho de otro juego de pedales y lo estoy desmontando para digamos hacerlo mejor y poder sacarlo. Así que déjame que haga el otro lado y os lo enseño. Bueno, y como digo, la posición inicial sería esta. Tienes el pedal, aunque yo he hecho el otro lado, voy a hacer este para que se vea como lo he conseguido. La posición inicial es esta, como digo. Tienes que quitar esta pieza metálica que yo he quitado ya estos tres tornillos que se ven aquí. Y entonces, como está haciendo una presión aquí y entonces ejerciendo sobre los muelles, pues hay que quitarla con cuidado porque, bueno, salta y esto, como veis, recupera y se viene abajo. Después habrá que hacer lo contrario, presionarla para poder ponerlo, ¿veis? Una vez hecho eso, pues lo que yo he hecho es, en este lado hay unos tornillos que no se ven, pero unos tornillos largos que son este vástago, que pasa por aquí. El vástago ese que se ve por ahí. Bueno, pues ese vástago por aquí, con un Phillips. Y entonces, ¿qué he hecho? Antes de eso, le he echado, afloja todo ahí y afloja todo por aquí para que entre porque la rosca la lleva ahí. Bien, cuando lo tienes un poquito todo eso mojado, afloja todo. Este ya lo he hecho, ahora voy a hacer este entonces, el del otro lado. Pues se trata de aflojar aquí, y cuando está flojo del todo como ahora, entonces le doy la vuelta. Y claro, ¿cómo te traes hacia atrás el eje? Tienes que traerte el eje hasta que salga este muelle. Pues voy a coger aquí el eje con estos alicates de pinza y voy a tirarle hacia atrás. Ya ha salido un poquito de aquí. ¿Veis que la pieza se ha desenganchado de ahí? Vale. Pues voy a seguir tirando para atrás. Puesto de que de aquí no tienes manera de enganchar la cabeza y sacar ese vástago. Pues sigo empujándole. Porque lo que quiero es que me libere el muellecillo. Todavía no. Pero bueno, con un poquito de paciencia, esto es lo que acabo de hacer en el otro lado. Y esto está prácticamente... Tengo una posición aquí un poco extraña para que se vea con la cámara. Vamos a ver si así que trabajo un poco mejor y se sigue viendo. Vale, pues sigo dándole hacia atrás. Y ya está. Ya he conseguido que salga. Con lo cual reduzco al 50%. Y tengo comprobado, ya digo, podéis ver ese vídeo que tenía bastantes años, que es ideal. Nunca se te sale la cala, que dice alguno, que se te puede salir no se te sale la cala nunca. Bueno, pues, y sin embargo, pues la fuerza es pues la mitad. La mitad, pero que es justa para lo que sé. Y todavía incluso puedes, pues, manipular un poco esa fuerza con el propio ajuste del pedal. Bueno, pues esto lo he metido aquí, aprieto y ahí está. Y ya lo tengo. Y ahora es ir hacia atrás, presentar esto aquí
que veis que ya se presenta más fácil. ¿Por qué se presenta más fácil? Pues porque le acabamos de quitar el 50% de la presión, que es mucha presión. Y ya digo yo que para zonas de trialeras y demás, pues es demasiada. Y te puedes pegar unas caídas importantes. Esto fue para mí un antes y un después de poder utilizar esta escala. Y sigo encontrando gente que, bueno, pues que vale, que se acostumbra, que hacen fuerza, sacan el pie, ¿de acuerdo? Pero que están muchas veces a punto de darse una buena por culpa de no poder. Ahora ya casi, mira, ahora ya casi la puedes mover con las manos, puedo. Y eso no podría de la manera original con estos dos muelles, que por cierto, los voy a guardar porque efectivamente en un futuro se parte ese por fatiga, imagínate, pues ya tienes dos muelles nuevos y sigues con tus pedales por un tiempo. Así que nada, es montar ahora el de este lado también y nada. Y ya permitís que os recuerde entonces ver aquel vídeo en el cual digamos que llegué a esta solución, pero yo corté los muelles, con lo cual en el otro está cortado. Y esta solución obviamente mucho más profesional, pero creedme que en aquel momento no digo la solución de cómo desmontar esto, no lo vi fácil y dije, mira, voy a tirar para probar por este camino, pero ahora ya que lo tengo claro, pues en este pedal lo he hecho un poquito mejor y espero que sirva. Hablando de pedales, en mi canal mayoritariamente de motos, pero tengo cosas de pedales, así que si queréis tengo algún vídeo de pedales automáticos y mixtos, para que podáis ver también que una de las opciones para gente que tiene problemas sacando las calas, acostumbrándose a las calas, es empezar con unos que son plataforma en un lado y cala por otro, entonces SPD. Eso os puede valer, y además esos ya vienen con unos muelles que pone Shimano que son bastante más blanditos, en realidad pues bueno, menos grosor que estos, ¿no? Son más blanditos y esos funcionan de maravilla de cara a eso, de cara a sacar el pie fácilmente y no ir con miedo y en situaciones complicadas ponerlo. Pero si ya quieres tener calas, como yo en su momento quise, por ambos lados, y no la plataforma plana, no me hacía falta, pues ya tuve que recurrir a los que hay estándar y todos eran muy duros. Y en concreto este que yo quiero para las piedras de Almería y demás, pues fue el que modifiqué. Este en concreto son unos pedales que me dio mi amigo Matías y que se los voy a poner a una bicicleta que tengo. Espero que os haya gustado. Dejadme vuestra experiencia, por favor, en los comentarios para que, bueno, pues para pues coger y seguir aprendiendo entre todos y también pues poder ayudar a toda la comunidad. Hasta pronto.